¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole que nos siga como cada lunes en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde usted tiene siempre las opiniones y la visión documentada de los especialistas. Le agradece Raúl Fraga. Y Yasmín Lujano, bienvenidos a su programa. El día de hoy tenemos la oportunidad de recibir nuevamente al maestro Jesús José Bautista Pérez, un experto en el conocimiento y análisis de quién es quién entre los actores, grupos, intereses en juego dentro del movimiento magisterial mexicano. El día de hoy, el maestro Bautista Pérez analizará para ustedes qué está dándose en el proceso de la reforma educativa, en el conflicto magisterial y especialmente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, con este decreto que marca la desaparición del Instituto de Educación del Estado de Oaxaca, de Educación Pública. Jesús Bautista, te agradecemos nuevamente estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Raúl. Yasmín, buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Valdría la pena, primero que nada, recordar cuál es el perfil de nuestro invitado de hoy, por favor. Claro que sí, el maestro Jesús José Bautista Pérez es indígena zapoteco de la comunidad de San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana, licenciado en Economía por la UNAM, ha sido profesor de la Universidad Latina, de la ENEPAC Aragón, de la UNAM y del Colegio de Bachilleres. Es miembro de la Red Iberoamericana de Docentes. Actualmente es consultor en temas referidos a la educación, movimientos sociales, sindicalismo y sistema político. Es autor de diversos artículos y ensayos como Los desafíos de la educación de cara al siglo XXI, globalización, cambio laboral y estrategia sindical, la construcción de un estado de conocimiento sobre la internacionalización y comercialización de la educación superior, la subvención de la enseñanza y la escuela en el pensamiento pedagógico de Karl Marx e Iván Illich, reflexiones sobre los desafíos de la reforma educativa, elecciones y crisis de la democracia. Le invitamos a que aproveche que está con nosotros el experto para que usted pregunte, cuestione, opine y reflexione conjuntamente sobre este tema clave de la agenda mexicana. Maestro Jesús Bautista, de entrada es muy importante que nos compartas cuál es el panorama histórico, los antecedentes de todo lo que hoy es un asunto crítico del que muchos hablan pero pocos analizan. Muy bien, Raúl, pues en primer lugar, para poder entender el fenómeno que hoy se vive en el estado de Oaxaca, específicamente referido a la reforma del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la inserción directa de esta entidad en el proceso de reforma educativa, hay una fecha clave, bueno, dos fechas claves en 1992 que ayudan a entender este momento. En primer lugar, habría que señalar que el 18 de mayo de 1992, el gobierno de la República, los gobernadores de los estados y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firman el Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica. En el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Exactamente. Así es. Entonces, en ese acuerdo, a través de ese acuerdo, se toman decisiones fundamentales que tienen que ver con la descentralización del sistema educativo, su transferencia administrativa y de gestión hacia los estados, se reforman el currículum escolar, se adecúan los materiales didácticos, se pone en marcha un nuevo esquema de financiamiento y una serie de medidas que tienen que ver con nuevos programas compensatorios que pudieran facilitar la equidad, una mayor equidad en la educación, fundamentalmente para atender las necesidades educativas de los educandos. Entonces, pero también en ese proceso hay en ese instrumento que se firmó en esa ocasión, también hay un protagonismo importante del magisterio mexicano, es decir, hay un involucramiento de los actores que en ese momento representaban a los maestros. Hubo incluso compromisos con la revalorización social
de los maestros, con un mejor reconocimiento, tanto que se instituyó a raíz de ese acuerdo para la modernización de la educación básica el programa de carrera magisterial. Cierto. Era un programa de estímulos para reconocer el desempeño docente, y la idea era justamente ayudar a que los maestros tuvieran mejores incentivos para preparar mejor sus prácticas docentes. Nada más recordemos, en aquella época, 1992, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya era la profesora Elbester Gordillo. Así es, así es. Iba en su segundo periodo, si no mal recuerdo. Bueno, en otro momento abordamos específicamente el tema, con mucho gusto, lo podemos ampliar, pero en esta ocasión yo creo que este fenómeno que mencionaba es una, digamos, este proceso de modernización de la educación básica acordada a esas instancias, Sí. digamos, a ese nivel de cúpula, obviamente generó una serie de manifestaciones de oposición encabezados por la coordinadora, y específicamente en Oaxaca la sección 22 se opuso radicalmente a asumir esos compromisos, se opuso, digamos, participar en el proceso de federalización, en el proceso de descentralización y en la modernización de la currícula escolar, y evidentemente como una medida para garantizar la participación de los maestros oaxaqueños en ese proceso de modernización del salinismo, se firma, este es el segundo, digamos, momento clave que hay que recordar, es el 28 de octubre de 1992, cuando el gobernador del estado, entonces Eladio Ramírez, junto con Evangelio Mendoza González, que era el secretario general de la sección 22, firman una minuta en la que prácticamente hay una claudicación del Estado mexicano. Digo Estado mexicano porque era un acuerdo nacional, ¿sí? El gobierno de la República no estuvo ajeno a esa decisión, por el contrario, me parece que estaba en una estrategia incluso de reposicionamiento del salinismo después de la fraudulenta elección del 88. Sí. Entonces, el asunto es que hay una oposición y la respuesta es ceder a la sección 22 prácticamente el manejo, administración de todo el sistema educativo público en Oaxaca. Y un dato adicional, el secretario de Educación Pública a nivel federal era ni más ni menos que Ernesto Zedillo Ponce de León. Así es, y obviamente en ese tiempo también ya había el gobernador electo en Oaxaca, era Diodoro Carrasco Altamirano, Sí. quien, si bien no participó en la firma de esta minuta, sí lo avaló políticamente. Entonces, y yo quisiera decir que la minuta no solamente comprendió aspectos, digamos, educativos, laborales, sino también abarcó el tema de los derechos humanos, el tema del financiamiento, Claro. el nombramiento de los funcionarios del instituto, tanto que, por ejemplo, el gobierno del Estado, o el gobierno federal a través del gobierno del Estado, reconocieron la institucionalización de una comisión magisterial de derechos humanos, que tenía como responsabilidad darle seguimiento a la situación que guardaban los maestros que habían sido objeto de alguna sanción legal o de alguna sospecha de persecución, o quizás también de un acto abierto de fuerza en contra de ellos. Entonces se instituye una comisión magisterial de derechos humanos, pero me llama la atención y quiero llamar, quiero llamar a la memoria algunos artículos, algunos de la minuta, Sí. algunos puntos de la minuta que me parecen claves para entender por qué se toma la decisión de reformar el IEPO y con ello también quitarle todo el poder que la sección 22 había acumulado. El punto número 9 de la minuta dice: el gobierno del Estado adquirirá o edificará
un edificio adecuado para las instalaciones del comité directivo de la sección 22. En tanto no se concretice esta petición, seguirá pagando la renta del local que actualmente ocupa. El 10º, el gobierno del estado por conducto del IEPO otorgará un banco de plazas como patrimonio de la sección 22 del CENTE. Y luego el 12º señala que la selección y nombramiento futuro de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública, como resultado de las propuestas de la representación seccional, serán respetadas en la forma y los términos acordados con antelación, aun cuando cambie la estructura orgánica del instituto. O sea que se ponían sobre la mesa las reglas que beneficiaban 100% a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con cierto margen de negociación política con las autoridades federales y locales. Claro, y de hecho creo que ese fenómeno o esas decisiones que se tomaron en esa fecha, pues tenían, digamos, obedecían también a una estrategia. Decía yo hace rato, había un proceso de consolidación, digamos, del poder salinista, porque recordemos también que en el 91 el PRI, obviamente con la operación del gobierno federal, pues obtuvo la mayoría que había perdido, o recuperó la mayoría que había perdido en la Cámara de Diputados, claro, en el 88, y en este momento, en el 92, estaban en pleno proceso de consolidación de ese poder, del poder presidencial de Salinas. Entonces, digamos que es necesario que en el análisis de este fenómeno se tome en cuenta que no es una medida aislada, no es una concesión gratuita tampoco, sino tenía mucho que ver con la estrategia de desactivar los posibles aliados del cardenismo. Acuérdense que Salinas empieza su gestión con golpes de Estado prácticamente, perdón por la expresión, pero así fue, con actos de fuerza. Sí, como no, con golpes de mano que llevaron, a quitarle el cargo a los 3 gobernadores que le habían resultado pésimos en cuanto al manejo electoral de la elección del 88, y recordemos cómo antes de que pasaran 5 semanas, Carlos Salinas de Gortari tronó de las sillas estatales a los gobernadores Jicotenca Leiva Mortero de Baja California, a Luis Martínez Villicaña de Michoacán y también al gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta. Sí, y bueno, en el ámbito sindical, recordemos el caso de La Quina, recordemos el caso de Jongitud Barrios, que finalmente eran actos de fuerza que también estaban en esa estrategia de consolidación del régimen y en esa estrategia de minar los potenciales aliados del cardenismo, que era el principal opositor del régimen. Ahora, regresando al tema específico de Oaxaca, evidentemente esta entrega digamos, del poder o esta claudicación del Estado, bueno, se dio todo el control, a mantener la rectoría, cede todo el control, pero al interior de la sección 22 trae una serie de problemas ya desde principios de los 80s, 82, 84, etcétera. Ya venía dándose un proceso de descomposición interna muy dura, en términos de que ya la base sindical que dio origen al movimiento, porque bueno, el origen del movimiento se explica mucho por la fuerza y la potencia que le dieron los maestros de base, los trabajadores de educación de base. Ya para esa época se empiezan a enquistar en la dirigencia de la sección 22 facciones, dicho por la ciencia política, facciones de grupos de poder que se empiezan incluso a un proceso de involución democrática. Ya la base es relegada, ya los acuerdos se construyen entre esas facciones, entre esas corrientes del magisterio oaxaqueño, y poco a poco se van empoderando y se van apropiando justamente de todo digamos, de este poder administrativo, financiero, académico que les había entregado Eladio
a través de esa minuta. Entonces, también se vienen a dar otra serie de fenómenos como la institucionalización de viejas prácticas clientelares en el interior de la coordinadora, específicamente en el interior de la sección 22, y empiezan a florecer fuertes problemas de corrupción, de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ahora el maestro, en lugar de, digamos, de disfrutar y de ejercer plenamente su derecho humano a una plaza, su derecho humano a un escalafón, su derecho humano a un incremento de horas o a un cambio de escuela, un derecho constitucional, empezó a condicionarse y empezó a institucionalizarse ese famoso machómetro, ese famoso puntaje de decir, bueno, pues para empezar tienes que, para poder tener todos estos derechos, para gozar de estos derechos, tienes que acreditar el 80% de asistencia a las marchas, a los mítines, a las movilizaciones, para que puedas ejercer esos derechos. ¿Qué pasa con José Murat y Ulises Ruiz Ortiz, que son los dos grupos que más se diferencian dentro de la sección 22? Bueno, en esta etapa también, hay problemas de participación de las bases, hay una disminución en la participación de las bases, y la coordinadora reacciona imponiendo incentivos para tratar de garantizar la presencia masiva de maestros y de trabajadores en sus movilizaciones. Pero evidentemente los gobernadores, en concreto los que tú mencionas, no estuvieron ajenos, o sea, la sección 22 tampoco estuvo ajeno a esos juegos políticos. Hoy actualmente esos intereses políticos, tanto de Murat como de Ulises Ruiz, ahí están. También están los de Diodoro Carrasco, que son los gobernadores que han, digamos, los últimos gobernadores priistas que tuvieron una participación muy directa en esos eventos, y actualmente en este conflicto, lo dicen la prensa, lo dicen las investigaciones serias de periodismo, han documentado muy claramente cómo uno de los grupos encabezados por Rubén Núñez, jala perdón por la expresión jala, participa en acuerdo, en colusión con Ulises Ruiz, y Francisco Villalobos, que es el secretario de organización, el segundo de a bordo, está del lado de José Murat. Entonces también, lamentablemente, ¿sí?, la agenda política de la coordinadora también en buena medida la definen intereses ajenos a la educación. Excelente. Y el problema es que en todo esto han primado los intereses políticos, los acuerdos económicos, los acuerdos administrativos, pero en la agenda no hay ningún compromiso evidente, real, tangible con la educación de los niños. Eso es muy importante. Y lo que se fractura aquí es el derecho humano de los niños, se atenta contra el derecho humano de los niños a una educación de calidad, a una educación todos los días, ¿sí? Porque para eso los mexicanos financiamos el sistema educativo nacional. Muy bien, maestro Bautista. Después de la pausa vamos a continuar con este interesantísimo análisis que permite poner en el tablero de los intereses en juego quién es quién en la reforma educativa y en el conflicto magisterial. Le invitamos a seguir con nosotros. No se vaya, regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Qué bueno que sigue con nosotros en este su programa, La Agenda del Emprendedor. Y seguimos con Raúl Fraga y nuestro invitado de lujo, el maestro José Jesús Bautista Pérez. Quien por cierto ya se desvistió. Bien, Es interesante todo este panorama histórico que nos estás compartiendo y que nos permite seguir el quién es quién, roles, intereses en juego, para poder entender la dimensión y complejidad de cómo se da el diagnóstico de la problemática educativa hoy por hoy. Sí, yo decía que se tiende a satanizar, y no sin razón, pero sí, creo que es exagerado, decir que los maestros, o más bien la sección 22, la cúpula de la sección 22, es la principal responsable de la violación de los derechos humanos de los niños a una educación. Sí. Claro. Eso es parcialmente cierto. Como lo he explicado así muy rápidamente, todos tienen responsabilidad. El Estado mexicano como tal, pero el gobierno, los gobiernos de los estados y una serie de actores que han contribuido a generar este clima. Porque incluso la propia sociedad civil tiene responsabilidad en este caso. Porque la sociedad civil, antes de este proceso que estamos viviendo, no había protestado suficientemente o no había tenido la fuerza para exigir el cumplimiento por lo menos de los 200 días de clase que el calendario escolar obliga a los maestros. Yo no digo que el tiempo que se dedica a la escuela es lo máximo para lograr buenos logros educativos, al contrario, tiene mucho que ver qué sucede en el aula, cómo se aprovecha ese tiempo en el aula, ¿sí? Pero sin duda no es inconcebible, por ahí traigo datos muy duros, en el sentido de que en estos últimos 24 años se han perdido por lo menos 3 ciclos escolares. 601 días escolares pude contabilizar, según las fuentes a las que he tenido acceso. 601 días de clases perdidas en estos 24 años. Desde que se entrega el IEPO a la coordinadora hasta la fecha, eso es lo que se ha perdido de clases. Probablemente ya haya datos un poco más grandes, no sé, hay estimaciones, yo leía un dato hace poco que hablaba de 1.200 días de clases perdidos, no pude encontrar ese dato bien fundamentado, pero bueno, lo que sí puedo comprobar con hechos claros es eso, ¿no? Ahora, me gustaría ir el contexto, ¿cuál es el contexto que rodea a la decisión de emitir un nuevo decreto para reformar el IEPO? Aquí lo que sí hay que establecer primero es que lo que se hace es darle autonomía de gestión al IEPO. ¿Sí? Y también debo decir que, bueno, un decreto por sí mismo no va a resolver el problema educativo de Oaxaca. Eso sí es evidente. Y quien crea que ya porque el IEPO está encabezado por nuevas personas, etcétera, se va a resolver, no. Al contrario, hay que tener mucho cuidado, porque incluso el IEPO no puede ser botín, ¿sí? No puede convertirse en botín económico, financiero o político de los cuates del gobernador o del gobernador en turno. Yo creo que ahí la sociedad tiene que estar muy vigilante para que el IEPO cumpla sus fines académicos, que cumpla con el compromiso de elevar la calidad de la enseñanza
de elevar la calidad de los aprendizajes y atacar los problemas estructurales que afectan a la educación pública en Oaxaca. Porque voy por ejemplo, a los indicadores. Sí. Por ejemplo, de cada 100 niños que inician la primaria, en Oaxaca solamente terminan, en primaria, solamente terminan 69. De cada 100 niños que inician la secundaria, solamente la concluyen 58. Y el bachillerato solamente lo concluyen 31 estudiantes. O sea, esos son datos dramáticos que definitivamente no. Perdón, estoy hablando de porcentajes, ¿sí? Sí, claro. De porcentajes, 31%, etcétera. Ujú. Entonces, de cada 100 niños, ese es el número y el porcentaje de niños que logran concluir con su educación en esos niveles. Hay otros datos importantes, por ejemplo, en los resultados de PISA del 2009, porque en el 2012 no hubo examen en Oaxaca. Yo no estoy a favor de lo digo honestamente, cuestiono la metodología de PISA. Que es la prueba necesaria. Es una prueba estandarizada, creada por la OCDE para ciertos fines. Tengo mis reservas sobre la metodología, pero bueno, es el indicador que tenemos, no hay otro, Sí. o no ha habido otros. Entonces, por ejemplo, nada más muy rápido, en la prueba PISA del 2009, en el nivel 1, que es el nivel más bajo, se ubicó en ciencias el 59.9% de los estudiantes. De matemáticas fue el 59%, en lectura fue el 51%. Y solamente en el nivel 4, que es el nivel más alto del rango que utiliza PISA, hubo en ciencias el 1.5% de alumnos destacados, digámoslo en otros términos, y en matemáticas y lectura, respectivamente, el 3% de estudiantes destacados, que lograron, digamos, calificaciones aprobatorias según ese examen estándar. Sí. Sin embargo, me parece que lo más grave de todo este asunto, de este tema, y que eso no se trae o no se ha discutido suficientemente, porque se cree que las condiciones de pobreza no determinan, para algunas corrientes pedagógicas inclusive, o para las visiones economicistas de la educación, se cree que las condiciones socioeconómicas no son importantes para el rendimiento escolar de los muchachos, lo cual es totalmente cuestionable. Así es. Incluso hay autores como Eduardo Bandere que hablan de que las emociones, la motivación, etcétera, son factores claves para que un estudiante pueda rendir bien o para que un maestro pueda enseñar bien. Bueno, pues resulta de que si tomamos los datos del grado de marginación de donde se desarrolla el hecho educativo, ahí tenemos problemas muy graves. Yo nada más diría que en preescolar, el 81% de los alumnos de preescolar desarrolla su educación en comunidades con muy alto o alto grado de marginación. El 81%. El 82% de alumnos de primaria están en esas condiciones. En secundaria es el 79.4% y en media superior el 70.8%. Esos son datos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces, si tomamos en cuenta este dato solamente como tal, tenemos que el desafío que tiene el nuevo instituto no es absolutamente nada fácil. Y habría que recordar cómo el anuncio de este decreto del gobierno de Oaxaca, que marca la desaparición, la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, se da en el contexto de un proceso acumulativo de complicaciones y confrontaciones sobre todo de la sección 22 de Oaxaca, y que han llevado durante buena parte de lo que lleva este sexenio a generar una radicalización y una postura de presión con las marchas, los mítines, los paros de clases, con repercusiones sumamente lamentables en el plano no solamente educativo, Jesús Bautista. Sí, la verdad es que la oposición a las reformas educativas Sí. de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación
y más específicamente de parte de la sección 22, pues no es un hecho aislado, ¿sí? Lo traen en el gen de su origen, lo traen como una, digamos, como una acción estratégica, porque su oposición no es nada más a la reforma educativa, es a las reformas estructurales Sí. que se están impulsando desde hace tiempo, no desde ahorita, sino desde hace 30 años en el país. Así es. Y ahora que se impulsan con mayor vigor las reformas estructurales en el ámbito de la energía, en las telecomunicaciones, en el ámbito fiscal, etcétera, pues renace esa oposición. Pero sucede un fenómeno muy interesante, y este es el otro elemento del contexto que yo quisiera señalar aquí, que explica, o que, digamos, en el marco del cual se toma la decisión de transformar el IEPO, o de arrebatarle a la sección 22 el control que tenía sobre el IEPO. Y tiene que ver con un hecho un poco, digamos, subjetivo, pero que desde mi punto de vista tiene buenas dosis de verdad. Primero, la SEP y el INE han tenido graves deficiencias para comunicar los contenidos, los objetivos, los alcances de la reforma educativa. Sí. De entrada, independientemente de que ellos, la SEP sobre todo, argumenta que hubo foros de consulta y demás, en esos foros de consulta hubo una gran ausencia de maestros de a pie, de los verdaderos maestros que están en el aula, de los maestros. A esos son a los que hay que ayudar, a esos son los que hay que hacer participar en el proceso, porque son ellos los que van a resolver desde el aula y desde la escuela los problemas educativos que se tienen en el país. Mientras no se tenga la participación, el compromiso y el interés de los maestros en este proceso, pues no creo que haya una reforma educativa que se haga sin la participación de los maestros. Entonces hay graves deficiencias de parte de estas instituciones para llegar a ese universo de maestros que están frente al grupo. Entonces los maestros se sienten abandonados, se sienten aislados, se sienten solos. ¿Por qué? Porque la mano de la institución comprometida a hacerlo no le está llegando las herramientas, o lo está haciendo de manera muy deficiente, y eso de alguna manera influyó para que poco a poco la gente, independientemente de lo que le podamos criticar, sus métodos de lucha, etcétera, se estaba convirtiendo en un símbolo, como que en un referente de un órgano, de una herramienta que puede defender al maestro que siente que sus derechos laborales están siendo vulnerados a partir de la entrada en vigor de las reformas del artículo 3º constitucional, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Educación, y sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente. O sea, hay una sensación de agobio, hay una sensación de persecución, y frente a ese vacío, pues el maestro se siente desesperado, angustiado. Yo personalmente he platicado con muchos maestros de grupo, ¿sí?, que expresan ese tipo de sensaciones, y el resultado es que en entidades donde no había una presencia articulada, formal de la coordinadora, hay protestas. Sí. Sí. Digamos que no, tampoco vamos a exagerar que son multitudes de maestros, no, son también, digamos, guardar las proporciones, son a veces pequeños grupos de activistas, pero también hay entidades donde ha sido, digamos, relativamente masiva la oposición o la resistencia de los maestros, sobre todo porque viene un proceso muy fuerte que tiene que ver con la evaluación del desempeño para la permanencia. Así es. Entonces, frente a eso, pues los maestros quieren herramientas, porque son maestros que no se niegan a participar en la reforma, al contrario, son maestros que están dispuestos a jugársela otra vez con México, como lo han hecho durante mucho tiempo en la historia nacional. Eso. El problema es que si no tienen las herramientas, si no les ayuda, si no hay programas de acompañamiento, ¿cómo fregados van a participar? Entonces hay un crecimiento, y había, por lo menos hasta antes de tomar esta decisión, había un crecimiento en Nuevo León,
en Quintana Roo, en Querétaro, en Guanajuato, Nayarit, Yucatán. Menciono algunos casos donde la presencia de la coordinadora no era visible. Entonces creo que eso algo tiene que ver con esas fallas que tiene este tipo de instituciones responsables de hacerlo llegar. Pero además, de una manera muy torpe, lo digo con toda la responsabilidad y con todo lo que eso entrañe, de una manera muy torpe, tanto la autoridad educativa como asociaciones como Mexicanos Primero, una organización abiertamente proempresarial, ¿sí? Cómo se han dado a la tarea de desvalorizar, de desprestigiar, de satanizar a la labor docente, a los maestros, porque ellos, a veces precisan que es a las dirigencias a las que se refieren, pero el foco, el que lleva la satanización, el que lleva la demonización de esta campaña de desprestigio, son los maestros. Y para mí los maestros merecen todo el respeto, el mayor respeto del mundo, porque gracias a ellos aquí estamos nosotros, aquí estamos debatiendo, aquí estamos discutiendo, y yo creo que esa campaña de denostación pues es absolutamente irresponsable, porque no ayuda absolutamente en nada para poder hacer participar de manera más eficaz a los maestros y de manera más comprometida a este proceso de reforma. Excelente la radiografía que nos estás compartiendo, que mucho agradecemos, maestro Jesús Bautista. Nos toca hacer una breve pausa, rogándole que siga con nosotros. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Qué bueno que siguen con nosotros en su programa La Agenda del Emprendedor, y pues seguimos con nuestro invitado de lujo, el maestro Jesús José Bautista Pérez. Maestro, díganos, ¿qué piensa acerca de que se le van a dar nuevos fondos o una gratificación más al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca? Bueno, de entrada lo que se anunció hace una semana aproximadamente es que la SEP aportaría, o el gobierno federal aportaría 1,000 millones de pesos más para atender el problema de la infraestructura escolar. Sí. Porque tenemos miles de escuelas que no tienen techo, que no tienen baño, sí, que no tienen paredes, e incluso algunas escuelas son pues de palma o de madera. Y bueno, pues, yo le pregunto al más sabio de este país a ver si en esas condiciones es
exigible que haya buenos resultados educativos. Así Yo es. siento que primero hay que atender, o paralelamente hay que atender esos problemas para que podamos avanzar realmente en un proceso de reforma. Porque yo creo que uno de los equívocos que se han cometido hoy es centrar en la figura del maestro la responsabilidad fundamental de remediar el problema de los bajos aprovechamientos, de los bajos niveles de aprovechamiento de los estudiantes, lo cual es absolutamente insostenible. Sí, porque no le puede echar la culpa de la nutrición que lleva el alumno, de que cuánto tenga que caminar hasta la escuela. Sí. En fin, son muchas cosas que pueden llevar a una buena educación. Así es, y bueno, la nutrición es básica. Yo no puedo pedirle a un niño que aprenda si no tiene satisfecho la necesidad de la alimentación, Sí, si nada más trae un gansito, perdón, en el mejor de los casos, ¿no? y un refresco, entonces... Sí, es terrible, o sea, es una realidad. Claro. Entonces, de ninguna manera se puede centrar solamente en la figura. Es clave, yo estoy de acuerdo en que es clave el maestro, es fundamental su labor, es insustituible la labor del maestro, pero no es el único responsable, están estos factores. Yo ya daba algunos datos, algunos indicadores de cómo están los alumnos, qué porcentaje de alumnos están en condiciones de marginación, de alta marginación. Entonces, ese es un tema. Ahora, retomando un poco lo que tú planteabas de esta estrategia de anunciar nuevas inversiones, me parece que esta estrategia del Estado mexicano para recuperar, entre comillas, la rectoría del Estado en la educación, insisto, ojalá esto no implique recuperar la rectoría de esa educación para hacerla botín del gobernador, ojalá eso no se traduzca en eso, pero pues sí, la estrategia fue muy bien meditada, me parece que se dio en un momento clave, preciso, conciso y macizo, perdón por ¿cómo se llama? Este juego de palabras trabalenguas, pero una estrategia jurídica, una estrategia política, económica que entra en esta parte, incluye el congelamiento de los recursos del IEPO, incluye las cuentas bancarias individuales Claro. de los propios dirigentes. Entonces, pero está la decisión de la Sedesol de retirar la firma del maestro también en la cosa para acreditar que el alumno asiste a la escuela para luego sus familiares sean beneficiarios de Progresa. Sí. Entonces, o sea, y además en esa estrategia también hay un componente de disuasión policíaca y militar. Eso también hay que decirlo. ¿Sí? En un análisis objetivo, serio de este tema, pues hay que decir esas verdades porque son reales. Aunque el discurso y la narrativa oficial pretenda por ahí ocultarlos abajo de la alfombra, lo real es que en esa estrategia no ha estado ausente el asunto de la disuasión policial y militar. Muy bien. Jesús Bautista, también un ángulo muy crítico tiene que ver con las repercusiones negativas que ha tenido el conflicto magisterial de la sección 22, no nada más en Oaxaca, sino también en el Distrito Federal, y de manera muy concreta se han pronunciado a organizaciones empresariales por, nada más señalar un caso ilustrativo, la cantidad de negocios que se han visto afectados alrededor del Monumento a la Revolución en el Distrito Federal, muchos de los cuales negocios han tenido que cerrar o despedir personal y con una pérdida también muy importante de recursos, lo mismo en el centro histórico de la ciudad capital de Oaxaca. ¿Qué es lo que dice el experto respecto a las repercusiones que este prolongado y agudizado conflicto arroja en el plano de la economía en México? Bueno, en el plano de la economía, yo diría que si se logra estabilizar en este proceso de reforma si se cumple, si el IEPO cumple y el gobierno del Estado y el gobierno federal cumplen con las expectativas que han generado en torno a la reforma, me parece que también va a tener alguna repercusión en este asunto específico de la economía local. Sí.
porque efectivamente durante los últimos años las movilizaciones, las protestas, los cierres de casetas, de gasolineras, de centros comerciales y demás, pues sí han dado al traste con buena parte de la economía de la ciudad de Oaxaca específicamente, Sí. o con mayor impacto, y de alguna manera también aquí en el Distrito Federal, porque digo, las marchas, los plantones, quieras o no, han dado también al traste con algunas empresas. Y yo al respecto digo, no hay una contabilidad así muy específica, muy cierta, pero bueno, hay datos interesantes que yo pude rescatar para esta charla que estamos teniendo. Y por ejemplo, nada más traigo, en el conflicto del 2006, Sí. en la que se suspendieron un total de el conflicto abarcó un total de 163 días, de los cuales 53 fueron días de suspensión de labores en el 2006. La Coparmex, por ejemplo, reportó una pérdida de 10,000 millones de pesos. ¿Sí? En el 2011, también en el marco del conflicto, el Consejo Impulsor del Desarrollo Empresarial calculó una pérdida diaria de 8,666,000 pesos. En el 2015, solamente la Unión de Gasolineros de Oaxaca reportaba pérdidas superiores a los 3 millones de pesos diarios por la toma de gasolineras. O sea, cada vez que se toman las gasolineras de Oaxaca, esa es la pérdida que calculan los gasolineros. Pérdidas multimillonarias. Pérdidas multimillonarias. Ha habido, obviamente, se han cerrado, en este último, hasta el 15 de junio se reportaba que habían cerrado 300 comercios, se calculaban pérdidas por más de 1.500 millones de pesos. En esta última etapa, que duró 40 días la protesta, la suspensión de labores. Entonces yo espero que ese tema se restablezca y que las inversiones y que los empleos en la capital se vuelvan a dinamizar. Ojalá efectivamente tengan la capacidad las instituciones que decidieron dar este paso, ojalá también tengan esa capacidad para restablecer la normalización de las actividades económicas, comerciales de la capital del estado y de las regiones donde han sido, digamos, afectadas, o de los estados también, como Michoacán, Chiapas y Guerrero, donde también han tenido pérdidas considerables, digamos, el sector hotelero, los restauranteros, y sobre todo a mí me preocupa que en un estado donde la pobreza es abismal, donde los rezagos socioeconómicos son brutales, quedarse sin empleo o exponer a los padres de familia a quedarse sin empleo se me hace también incalificable. Digo, no es culpa de la coordinadora que no se generen empleos productivos, o que los empresarios no inviertan, o que los hoteleros no inviertan, pero sí influye en el ánimo de quienes toman decisiones de inversión. Entonces yo espero que esta nueva etapa de reforma también traiga consigo un nuevo florecimiento, o el renacimiento, o la dinamización de la economía oaxaqueña. Y no sé si queda tiempo, pero Sí, claro. ¿Sí, todavía? Bueno. ¿Cuáles serían los retos y las perspectivas que tendría la coordinadora? Pues más que, mira, en primer lugar, la coordinadora, creo que la sección 22 en concreto, yo creo que sí está ante un dilema terrible. Sí. Porque se le acabó la fuente de poder económico, la fuente de poder administrativo, la fuente que le permitía tener una amplísima capacidad de movilización. Acabado eso, ya no tiene los instrumentos para coaccionar la participación de los maestros. Entonces ahora es cuando vamos a ver realmente cuál es la magnitud real de la movilización, de la fuerza real de la coordinadora. Y me da la impresión de que, como sucedió con el SME, poco a poco, el Sindicato Mexicano de Electricistas, poco a poco va a ir minando esa fuerza, esa representatividad, porque un proceso de eso también tiene que ver con muchos problemas internos.
hay contradicciones, hay acusaciones contra los dirigentes, hay desconfianza contra la cúpula sindical, porque además por ahí pululan listas de una aristocracia sindical que se creó alrededor del movimiento, alrededor del IEPO. Sí. Hay maestros que reciben pues casi lo mismo que un secretario de Estado. Aquí traigo datos, por ejemplo, dice esto es con un análisis del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo, Sí. Recientemente creado. Pero según los datos, y esta es una fuente confiable y desde mi punto de vista es un análisis que hizo el Milenio Diario, y habla de 12 maestros que ganan 170,000 pesos mensuales, ¿sí? Hay 85 maestros cuyos salarios oscilan entre 100 y 130,000 pesos al mes, 670 profesores que tienen ingresos entre 68 y 88,000 pesos, 66 y 88,000 pesos mensuales, y 5,000 maestros que ganan entre 33 y a 66,000 pesos mensuales. O sea, aquí se creó, si estos datos son ciertos, ¿sí? Entonces aquí se creó también una burocracia sindical que va a estar sujeta al escrutinio, ahora sí, de veras, y probablemente los trabajadores honestos que los hay en Oaxaca, y muchos miles de ellos están comprometidos con la educación y que se involucraron en este proceso porque no tenían de otra, porque el Estado los abandonó, ¿sí? Entonces, probablemente este tipo de fenómenos que están saliendo a la luz pública contribuyan a debilitar la credibilidad. De por sí, ya desde 1980, 82, 83, ya había habido un fenómeno de desánimo de la base sindical hacia sus liderazgos, hacia sus dirigentes. Incluso se decía hace rato que se vieron en la necesidad de tomar medidas coercitivas para obligarlos a participar. Era el puntaje, el establecimiento de puntos para poder tener derechos. Pero además yo recuerdo que en esa época se crearon 20 principios rectores, ¿sí?, que era una respuesta de la base magisterial frente a las conductas anómalas que estaban teniendo sus liderazgos. Eso es. Y que era someter al escrutinio de la base sindical cualquier acción, cualquier decisión que tuviera que ver con la parte educativa y que tuviera que ver con la parte sindical. Maestro Bautista, y en todo esto, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su dirigencia encabezada por Juan Díaz de la Torre? Bueno, en este proceso específico, creo que se ha limitado. O sea, en este momento, en el problema específico de Oaxaca, creo que se ha limitado a dar su apoyo a la reforma del instituto, Sí. a la reforma educativa que ahora va a entrar de lleno en Oaxaca. Pero yo creo que más allá de eso, más allá de lo que implique un compromiso, ¿no?, de la organización sindical, yo creo que tenemos que valorar que una gran mayoría de los maestros, al margen de coordinador, al margen del CENTE, al margen de cualquier otro actor involucrado en la tarea educativa, yo creo que lo que hay que valorar es esa entrega, esa vocación, ese apostolado, esa ganas de servirle a México que tienen cientos de miles de maestros que todos los días están en las escuelas, independientemente de las adversidades, independientemente de las trabas burocráticas, ya sea sindicales, ya sea administrativas que enfrentan, independientemente de esas deficiencias que la SEP tiene para auxiliarlos, para llevarles los recursos y los programas de acompañamiento para que mejoren sus métodos de enseñanza, la calidad de sus enseñanzas. Pues hay cientos de miles de maestros que por fortuna para este país están comprometidos con la educación y que además no le temen a la evaluación, ¿eh? Yo creo que eso está muy claro. El maestro mexicano está acostumbrado a evaluar desde el principio. Hace una evaluación diagnóstica cuando inicia el ciclo escolar y dice, a ver cómo están mis alumnos. Revisa cómo están para saber cómo arrancar el ciclo, con qué contenidos, con qué reforzamientos hay que hacer, con qué temas hay que reforzar. Entonces el maestro se evalúa
evalúa permanentemente, y creo que este problema de la evaluación, a este tema de la evaluación, el maestro no le teme, ¿eh? El problema es que es una evaluación que sí efectivamente ha sido mal difundida, mal socializada, y evidentemente también tiene ángulos delicados, también eso hay que decirlo, que efectivamente tiene un problema de, digamos, de vulneración, o más bien genera digamos, una diferenciación de las categorías de maestros. Ahora, a partir de las reformas, hay dos tipos de maestros: maestros que tienen todos los derechos y demás, y maestros que no sabemos efectivamente en qué condición van a estar los nuevos que entran por concurso de oposición. Si está el compromiso de darles un nombramiento a partir del cual van a gozar de derechos sociales y demás, pero su estabilidad en el empleo, eso sí está en juego, ¿eh? Y ahí hace falta una respuesta más clara y más comprometida y más contundente. Maestro Jesús Bautista Pérez, te agradecemos muchísimo esta aleccionadora aportación que nos has hecho para entender la reforma educativa y el escenario de conflicto magisterial que la ha envuelto y que amenaza con convertirse todavía en un asunto crítico, pero gracias a la visión bien documentada que tú nos permites, ubicamos quién es quién en este contexto y cuáles son las capacidades de la educación en México y lo que pudiera venir. Muchas gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, y cuando gusten estamos a sus órdenes. Gracias, le agradecemos a nuestro profesional equipo de producción, encabezado por Fer Obregón, y agradecemos de manera especial a usted que nos sigue en la agenda del emprendedor. Siga con nosotros el próximo lunes. Muchas gracias. Se despide Raúl Fraga y Yasmín Lujano. Hasta luego.